A esta hora se inicia Somos Familia de Dios, espacio de reflexión para promover la alegría del amor en las familias, buscando que cada persona descubra cómo hacer presente a Jesucristo en su vida familiar. Somos Familia de Dios, con el Centro Pastoral Familiar Sevilla. Familia, somos una familia, familia de Dios, ay qué alegría. Bienvenidos a nuestro programa Somos Familia de Dios, espacio radial que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía, con el fin de promover la alegría del amor en las familias. Saludamos hoy al equipo de trabajo. Giovanni, buenas tardes. Muy buenas tardes, Martín, y a mis compañeros de trabajo. Cordial saludo a todos mis oyentes que cada 8 días nos acompañan en este dial 1530 AM Caracol Sevilla. Marta Lucía Bolaños, mi negra, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno volver a encontrarnos aquí con el equipo y estar al aire con nuestros oyentes. Y el productor del programa, David Castro, buena tarde. Martín, Giovanni, Marta, muy buenas tardes, y para todos los oyentes que a esta hora están conectados con Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. Y saludo a Carlos Andrés. Buena tarde, Carlos Andrés. Hola Martín, buenas tardes. Saludo para todos los oyentes de Somos Familia de Dios. Bueno, seguimos con el tema del día, comunicación, mensaje de amor y alegría en familia. Pero antes vamos a hacer la oración de inicio con el presbítero John Sebastián Serna Zapata, vicario de la Basílica San Luis Gonzaga. Bienvenido, padre. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Somos Familia de Dios, un espacio para meditar, reflexionar sobre nuestra vida familiar. Iniciemos con una oración en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, yo hoy te quiero pedir que bendigas a todas las familias sevillanas, que derrames tus bendiciones, que las socorras en medio de sus necesidades materiales. Pero también te quiero pedir que hoy derrames la acción de tu Espíritu Santo, para que venga a sanar, para que venga a santificar. También te pido que este programa sea de una gran ayuda. Hoy que meditamos sobre el diálogo, la comunicación en la familia, encontremos unas herramientas para que día tras día podamos construir en nuestros hogares mejores relaciones interpersonales. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe. Muchas gracias, padre. Continuamos en el programa con el fundamento bíblico. La hermana Rosa Sendy Campomanco, de la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, habla acerca del fundamento. Bienvenida, hermana. De la carta del apóstol Santiago. Sepan, mis queridos hermanos, que todo hombre debe estar atento para escuchar, ser parco en hablar y lento a la ira. Palabra de Dios. La palabra es el principal instrumento de comunicación del ser humano. Sin embargo, todo nuestro cuerpo es lenguaje de expresión, como también toda la Sagrada Escritura es lenguaje de expresión de Dios que se comunica especialmente con el ser humano. El apóstol Santiago, en su capítulo 1, versículo 19, nos cita 2 medios especiales de comunicación, la escucha y el habla. En cuanto a la escucha, recordemos al profeta Isaías, que consciente de su misión de profeta, nos dice: todas las mañanas el Señor me regala oídos de discípulo para saber escuchar al abatido. Igualmente, me da labios de discípulo para saber dar una palabra de consuelo. Porque esta palabra envuelve al creyente y le exige ponerse en actitud de profunda escucha. La palabra de Dios es principio de la vida interior y de la conducta que mueve a la acción. Por eso el creyente no puede contentarse con ser un mero oyente pasivo. Tiene que ser un oyente activo que pone en práctica esa palabra que escucha. Y escuchar supone hablar, como los antiguos profetas, en nombre del Señor. ¡Qué compromiso tan grande! No hablamos en nombre propio, hablamos en nombre del Señor que nos envía a comunicar su mensaje de salvación, de amor, de esperanza, de paz.
Escuchar como discípulo supone evitar tanta palabrería. Ya el apóstol San Pablo también nos recuerda: no entristezcamos al Espíritu Santo, refiriéndose a la calidad de las palabras del creyente, porque lo primero de todo, aún antes de hablar, es escuchar la voz y el corazón del ser humano, comprenderlo en cuanto sea posible, respetarlo. Nos cita la Madre Gilman, una de nuestras superioras generales, que ya también transformó muchos de sus ambientes y de la comunidad con sus sabias palabras. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazín de la Pastoral Familiar de Sevilla. Una buena comunicación entre padres, madres e hijos genera más confianza para hablar de todo tipo de temas en la medida que ellos o ellas se sientan más escuchados, acogidos o acogidas, comprendidos. Además, ayudamos a mejorar sus habilidades para moverse en su entorno social. Pregunto, ¿qué es la comunicación? La comunicación podemos entenderla como ese compartir de lo íntimo, lo que cada uno siente por dentro, lo que cada uno conoce y valora. Comunicarse es amar de verdad, porque está ofreciendo su riqueza, que es la propia intimidad y la originalidad. Eso podemos decir que es la comunicación. Podemos decir entonces que la comunicación familiar es el constante diálogo entre los miembros de una familia, en cualquier nivel o posición del miembro familiar, sea padre o hijo, tíos o sobrinos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la buena comunicación en la familia, Negra? La buena comunicación en la familia es muy importante para crear un clima de confianza y fortalecer los vínculos. Cada familia crea su propio estilo de comunicación y ese estilo depende en gran medida de los padres. Por eso debemos tener presente que con ese mismo estilo los hijos se comunicarán fuera de casa y lo usarán en su vida cotidiana. Y con esto podrán beneficiar o dificultar sus otras habilidades para la vida. Hay 3 grandes beneficios en la comunicación en la familia. Una es que brinda un sistema de apoyo, tanto a los cónyuges como a los hijos. ¿Y ese sistema de apoyo qué es? Que en un momento de una crisis, de un problema, se tenga la confianza de contar con la familia para poder sobrellevar la situación que se esté presentando. Y además estos vínculos de confianza fortalecidos entre cada miembro de la familia pueden mantener alejados de posibles influencias negativas. También beneficia mucho en ser como una caja de resonancia. Si en la familia se acostumbra a compartir opiniones de un tema, esto dará como resultado mayores alternativas y entonces los miembros de la familia encontrarán que pedir consejo y sugerencia refleja otra perspectiva y así será más fácil hallar una solución. Otro gran beneficio es que da la oportunidad de desarrollar habilidades importantes como la escucha activa, el trabajo en equipo, poder resolver problemas, un lenguaje asertivo, todas estas habilidades claves para el éxito en la vida. Un aspecto importante de la comunicación es que debe adaptarse según la etapa en la que transita la familia, siempre fomentando el respeto y un vínculo adecuado. Entonces, cuando están niños, cuando están pequeñitos más bien los hijos, ellos son muy receptivos al aprendizaje y entonces los papás debemos empezar a comunicarles de una forma efectiva. O sea, hablarles de forma clara, nombrar cada objeto o situación por su nombre y corregirles su lenguaje con paciencia y con amor. También hay que enseñarles con el ejemplo, dar órdenes precisas y ser claros al momento de indicarles cómo deben comportarse. Y hacerles partícipes de pequeñas decisiones, como el elegir su ropa para que ellos aprendan a expresar sus ideas. Y es muy importante aclararles dudas y preguntarles por situaciones diarias. Cuando ya han crecido un poco y están en etapa escolar, ellos ya tienen nuevas experiencias y su lenguaje y su vocabulario es más amplio. Entonces los papás deberemos aprovechar esta oportunidad para estimular la asertividad en ellos. ¿Y cómo se estimula esa asertividad? Pues dándoles importancia, brindándoles seguridad para que expresen sus ideas, opiniones o sus intereses. Y ser muy interesados en las conversaciones que ellos propongan. También hay que enseñarles a identificar sus emociones y ayudarles a expresarlas de manera adecuada.
Y se debe fomentar la comunicación no verbal, enseñarles que la comunicación es más que palabras y mostrarles con el ejemplo pautas comunicativas como mantener el contacto visual, la postura del cuerpo. Y luego llegamos a una etapa donde ya ellos son más chicos, ya son como preadolescentes o adolescentes. Y esta etapa pues sabemos que es más bien como de tensión familiar y seguramente vendrán cambios en la comunicación. Y esto es debido a la contradicción que hay entre la importancia de una buena relación con sus padres y a la vez la necesidad de independencia familiar. Entonces en esta etapa es muy clave escucharlos, preguntar su opinión sobre los temas que les interesan, mostrar interés en sus relatos con gestos pues de asentir, de sonreír. También es muy importante el lenguaje no verbal de ellos, fijarse muy bien que sus palabras sean acordes a su expresión. Y necesariamente con los chicos tendremos que empatizar, ponernos en el lugar de ellos e intentar comprender lo que quieren expresar. Recordemos que es una etapa de cambios hormonales y la comunicación allí puede ser más complicada. Y claro, tendremos que tener en cuenta su opinión, evitar imponerles ideas y por el contrario promover los acuerdos en temas comunes como los horarios, las salidas, los intereses para su futuro. Definitivamente la buena comunicación en la vida familiar origina beneficios que logran una buena estabilidad en las relaciones de los integrantes. Como ejemplo podemos hablar de los siguientes: los niños en la escuela. Estos niños tienden a obtener mejores resultados en sus promedios de notas y menos problemas de conducta. También en las cenas de reunión familiar, con una buena comunicación definitivamente son positivas, construyen familias unidas, fortalecidas en su interior. También es importante para que se mantenga una disciplina adecuada y estable. Los padres que provocan más diálogos conocen mejor lo que a sus hijos les sucede. En este marco, digámoslo así, se produce un buen ambiente familiar y un bienestar psicológico. Así se reducen los riesgos de quiebra de esas relaciones familiares. Tener una familia sólida, unida, basada en una buena comunicación, donde haya armonía, donde se saben resolver los problemas de una manera civilizada, razonable, donde se busca que el bien común sea el que impere en la familia, permite que sus miembros desarrollen un ambiente mucho más sano. Ahora, por el contrario, aquellas familias que tienen una comunicación más desequilibrada y vulnerable provocan en sus integrantes más conflictos y perjuicios, y definitivamente sus integrantes tienen problemas en cuanto al desarrollo emocional y físico. Y ahora, queridos oyentes, los dejo con esta canción, Siempre Nuestro Amigo, de Eduardo Meana. A veces, en algunos días grises, cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz, me pregunto si es verdad que existes, si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? Es ese momento cuando dudo, un momento de vacío y de fría oscuridad, porque pienso que si en verdad no existes, mi vida sería vana, como un libro sin final. Pero una voz siento surgir dentro de mí, que me devuelve toda mi fe. Es la voz de Dios, mi amigo, y es esa voz que con dulzura me habla de paz, la que me dice que Dios será siempre nuestro amigo. A veces me contás que estás perdido, que no
corrijas el camino y te devuelva la fe. Me dices que Dios está muy lejos y no sabes acercarte, quieres que se acerque. Ahora que yo encontré de nuevo al Señor que me guía y que me enseña a amar, te invito a que intentes encontrarlo. Verás que no está lejos y que te espera ya. Y tú también has de escuchar la dulce voz que te hablará llena de amor. Es la voz de nuestro amigo y es esa voz que con dulzura te habla de paz, la que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. Es esa voz que con dulzura habla de paz, la que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube, Pastoral Familiar Centro Sevilla. Nosotros los cristianos sabemos que Dios no ha querido vivir en solitario. En Dios hay 3 personas que viven en una comunidad de amor, armonía y unidad. Son 3 personas, Padre, Hijo, quien a su vez nos regala su Espíritu Santo, pero forman una sola naturaleza divina. ¿Cómo nos comunicamos en relación con Dios, Negra? Comunicarnos en relación con Dios necesariamente nos implica referirnos a la Santísima Trinidad, porque en ella Dios cumple su designio amoroso, que es el Padre en la creación, el Hijo en la redención y el poder de la santificación que nos lo permite el Espíritu Santo. En la familia trinitaria observamos el Padre con el Hijo en un diálogo amoroso y paterno. También observamos que el Hijo se comunica con el Padre en un diálogo filial, cordial, amoroso. Y de ese diálogo amoroso entre Padre e Hijo brota el Espíritu Santo como fuerza de amor para nosotros. La comunicación de Dios se hizo palabra en la segunda persona, la del Hijo. Y mandó Dios a su Hijo para entablar esa conversación con nosotros. Y vino a la tierra y se encarnó, se hizo hombre con ojos humanos, boca humana, gestos y palabras humanas, para así entrar en comunicación íntima y amorosa con cada uno de nosotros. Entonces la familia católica debemos ser reflejo de la unidad trinitaria por el amor. Y por ello en la familia buscamos avivar constantemente ese amor divino y humano, de forma que nos recuerde lo que nos dice en el libro del Éxodo, la zarza que arde sin consumirse. La unidad familiar se alcanza al considerar a sus miembros unidos no solo por el lazo carnal y vínculos de sangre humana, sino por la sangre de Cristo. Y también refiriéndome al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 239, al designar a Dios con el nombre de Padre, que se refiere, claro está, tanto a la paternidad como a la maternidad, pues en el lenguaje de la fe esto nos indica principalmente 2 aspectos. Uno, que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que al mismo tiempo es bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. La Biblia está enraizada en la historia, pero no es un libro de historia escrito por un historiador de ayer o de hoy. La Biblia nos comunica, narra hechos que sucedieron de generación en generación, entre Dios y el hombre o mujer. Es decir, en otras palabras, la Biblia es la memoria colectiva de un pueblo que se comunica eternamente a través de la palabra escrita. Un ejemplo de comunicación en la Biblia de Dios con el hombre fue Abraham.
Recordemos el texto bíblico, Génesis 12, 1-2, en el cual Dios se dirige a Abraham. Sal de tu país, deja tu familia y ve a la tierra que te mostraré. Te haré padre de un gran pueblo, y en ti serán benditas todas las generaciones. Se trata de que un día un hombre aparentemente como los otros vivió una comunicación o encuentro que transformó el resto de sus días. Dios se comunicó con Abraham para que se pusiera en camino y cumpliera una promesa con dimensiones tan amplias como el mismo universo. Ahora, sin desconocer que la comunicación con Dios la debemos tener presente a cada instante y que es algo muy, pero muy valioso, es decir, más allá de la comunicación con Dios, hablemos de comunión con Dios. ¿Qué es comunión? Es compartir algo que es común a ambos. Con base a esta expresión, decimos entonces que comunión es la unidad del hombre con Dios y que fue manifestada en el sacrificio del Hijo que entrega su carne para la salvación de la humanidad. En su sacrificio comparte su amor por nosotros. No es lo mismo tener una comunicación con Dios o una estrecha comunión. Uno como persona puede tener, según su propia opinión, una buena comunicación, pero lo mejor está muy lejos de compartir una verdadera comunión. Son dos cosas muy diferentes. Comunión con Dios, entonces, es compartir algo que es común, o a ambos. Si uno no comulga con la esencia de carácter de Dios, que es el amor, entonces nunca habrá tal comunión. Por más que se esfuerce, es solamente tratar de mantener una comunicación con Él. Cuando Dios creó al ser humano, lo diseñó para vivir en comunión con Él, con Dios. Para ayudarnos a entender esto de vivir en comunión con Dios, invitamos al Padre Oscar Alberto Pulido, párroco en la Divina Misericordia de Buga, que nos ayuda a concientizarnos de esta gracia de comunicarnos en relación con Dios. Deuteronomio 6:4-9. Escucha, Israel. Es el nombre de una de las oraciones principales del pueblo judío, que recibió la promesa de la redención y la salvación. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Dios se comunica con su familia, con su pueblo. Le habla al corazón diciéndole, ama a tu Dios, pues no hay otro. La comunicación es amor, es decir, crea vínculos, relaciones. Solo lo que pasa por el corazón genera todo ello, pues es desde allí desde donde se establece la verdadera comunicación, la que conecta, la que crea emociones positivas, como son la paz, el amor, la alegría, la abundancia, la protección, el agradecimiento. Y la comunicación con Dios nace desde la escucha atenta a su palabra, la que hay que grabar en el corazón, y para hacerlo hay que leerla, meditarla, hacer la oración en nuestro interior. Solo lo que se repite con la mente y el corazón crea vínculos permanentes. Lo ocasional se hace pasajero, lo permanente perdura y crea familiaridad. En Dios hay una comunicación permanente de amor entre las tres personas divinas, las cuales decidieron desde la eternidad entrar en diálogo con el ser creado a su imagen y semejanza a través del amor. Por ello, somos los únicos seres en este cosmos capaces de amar y ser amados, aunque el resto de la creación también la une el amor, el cual si falta produce caos, destrucción, violencia en el cosmos. Escucha, Israel, Jesús dirá en el Nuevo Testamento, el que tenga oídos para oír, que oiga. Marcos 4:23. Las riquezas divinas solo se comprenderán desde una comunicación dispuesta a escuchar antes que hablar. La comunicación con Dios comienza escuchándole a Él, pues nos revela el sentido de nuestro existir, de nuestro transcurrir por este corto tiempo y espacio de vida. En definitiva, amar y dejarse amar por Dios, que es amor. Aquel que escuche a Dios se familiariza con Él,
Por ello Jesús lo dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquel que hace la voluntad de Dios. Es allí donde se crean los vínculos de familia con Dios, vínculos que perduran hasta la vida eterna. Solo quien escucha puede hacer la voluntad de Dios. El sordo no sabe qué hacer, y esta voluntad de Dios es ser familia, es ser fraternidad, es no ser un ser extraño, sino vinculado a Dios con lazos que superan el parentesco biológico. La comunicación es tan esencial para el ser humano, pues nos vincula, nos relaciona, ya que fuimos creados por Dios e iremos a Él, siendo ya desde ahora su familia. Pues nadie sigue a un desconocido, no hay motivación para hacerlo. Quien enriquece su comunicación con Dios genera vínculos sanos de comunicación con sus congéneres, ya que el amor divino recorre los vínculos que se generan a partir de la comunicación, dando sentido real a nuestro existir en este mundo. De ahí que el hombre es un ser social y comunicacional por naturaleza. ¿Sabías que en la Pastoral Familiar de Sevilla puedes solicitar consejería espiritual, orientación en métodos de planificación familiar natural, preparación para el sacramento del matrimonio, catequesis para mayores de 21 años en los sacramentos de iniciación cristiana, crecimiento espiritual para niños entre 6 y 12 años, apoyo profesional a parejas y padres de familia? Visítenos en la Escuela de las Marianitas lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, o comuníquese con nosotros a través del 317-500-0300 o al correo electrónico pastoralfamiliarcentrosevilla@gmail.com. La comunicación familiar permite a los miembros de la familia desarrollarse, crecer, madurar, resolver sus conflictos, comprenderse entre sí y en la sociedad. Una manera muy importante de comunicarse con los hijos e hijas es compartir los juegos, ya que a través de estos se da el gozo, la alegría, diversión. Esto ayuda a la familia a la comunicación. Ahora, ¿qué actos o hechos no ayudan? Repito, no ayudan y que la facilitan a la comunicación en familia. ¿Qué no ayuda a la comunicación en familia? Las suposiciones. Estar suponiendo de que le va a suceder o qué fue lo que le sucedió, eso ya hace de que la persona entre en conflicto, porque prácticamente los están juzgando. De esa manera, las personas que realizan esto están siendo no empáticos, están siendo que no se ponen en el lugar de la otra persona, no le están dando la oportunidad de expresarse. No sabemos escuchar y nos llenamos de rabia, de ira y empezamos a hablar en tonos inadecuados porque no nos están permitiendo expresarnos, y todo comienza prácticamente eso, con suposiciones. ¿Qué facilita la comunicación en la familia? Hablando en un tono calmado, dándole esa oportunidad a la persona de que exprese lo que le sucede, lo que tiene, exprese sus sentimientos y sus pensamientos, manteniendo esa calma, no entrar en conflicto con la otra persona. Interésese por su vida, pero sin interrogarle. Ayúdele a comunicar sus emociones. Escúchenle absolutamente todo. Tómese su tiempo de escucharlo y déle el tiempo a esa persona de que exprese sus emociones. Respétele sus momentos de intimidad. Si esa persona se abrió su corazón, abrió su mente para expresar lo que le está sucediendo, pues entonces también respetémosle esa intimidad de no írselo a comunicárselo a los demás miembros de la familia. Un ejemplo, que si su hijo le llegó a comentarle a la mamá de que es que tiene una chica que le gusta en el colegio, pues entonces no empiece, pues primero que todo, a burlarse de él o a criticarle que porque la niña no es de su gusto, que porque su niña no es de la manera como la adecuada para él. No haga eso, porque eso es perder confianza. Al contrario, tampoco no empiece, digamos, a ir a comentárselo al primo, a la hermana con la que usted vive o a la abuelita que vive en otra casa, porque entonces eso es perder la intimidad de su hijo,
que le dio la oportunidad, abrió su corazón para ir a comentar lo que él está sintiendo en esos momentos. Yo les voy a darles unos pauticas a nuestros queridos oyentes para que lo tengamos en cuenta. No olvidemos que las mujeres siempre manejan la parte emocional, son más prácticas, hablan muchísimo más, entonces, y es todo lo contrario a los hombres hablamos menos, nos llevamos, somos mucho más prácticos, somos mucho más matemáticos, entonces tengamos en cuenta esos factores para poder tener una buena comunicación. Si la comunicación va a ser de madre a hija, conéctese entonces usted con las emociones de su hija. Si su hija está feliz, pues entonces usted también expresa esas emociones de felicidad. Pero si su hija está triste, pues entonces póngase en el lugar de esa tristeza de igual manera. No pretenda que su hija haga lo que tú no hiciste. Si tú no fuiste una doctora, entonces no pretenda que su hija sea una doctora. Dele esa libertad de que ella haga lo que su corazón le dicta, lo que ella siente. De esa manera no van a entrar en conflictos, van a tener una mejor confianza. No pretenda que no cometa errores. Evite frases, eres igual que yo, porque eso son situaciones que es juzgar, es señalar. Y son muchas las situaciones que las personas como tal no nos gustan que nos estén comparando. Y son detonantes pues para generarse un problema dentro del hogar. No pretenda hacerla a tu imagen y semejanza. Eso son una pauta de madre e hija. Ahora, si es de madre a hijo, comprenda que el hombre vive más racionalmente las emociones. Es decir, ayúdele a expresar sus emociones. Nosotros los hombres a veces somos un poco más secos, somos más serios. No expresamos tanto las emociones como lo hacen ustedes las mujeres. Entonces escuchémosle, ayudémosle a brindarle esa confianza para que él pueda expresar sus emociones. Comprender el aislamiento que ellos a veces mantienen en sus cuartos. Entonces, pero eso no significa que tenemos que darle esa libertad y descuidarnos totalmente de lo que él está viviendo en su aislamiento. Conéctese con sus actividades. Si a él le gusta jugar fútbol, pues entonces acompáñelo a un partido. Si a él le gusta ir a bailar, pues mira a ver de qué manera de pronto se pueda realizar entonces una actividad de esas en la casa, de que él invita a sus amigos en la casa. Son ejemplos sencillitos que yo simplemente les estoy poniendo hoy en la mesa. Ahora sí, la comunicación es de padre e hija. Enséñele a no tener miedo de la vida. Háblele de la vida, pero desde la visión masculina. Esfuércese a conversar de todo con ella. No olvide que las mujeres son mucho más emocionales. Entonces tenemos que tener tiempito para poderlas escucharla y igualarnos con la emoción que ellas nos están expresando. Usted comuníquele que la quiere proteger, que no la quiere que nadie la vaya a maltratar. Ahora, si es de padre a hijo, conéctese con sus actividades. Lo mismo que yo ahorita estaba diciendo entre la mamá e hijo. Compartan, vayan, jueguen, realicen actividades juntos y sobre todo de las que le gusta a la otra persona. Ahora viceversa, si es de hijo a padre, hagan lo mismo. De hija a madre, traten de realizar lo mismo, de compartir actividades, no ser egoístas. Ahora del esposo a la esposa. Si la esposa controle sus sentimientos propios, no traiga recuerdos o faltas pasadas de su pareja a un problema que se está presentando en el momento y que es totalmente distinto. Conéctese a las actividades de su esposo, practica en hablar directa y concisa, no se ponga a dar tanto rodeo. Yo sé que ustedes hablan mucho más que nosotros los hombres, pero entonces evitemos hacer eso. Ahora el esposo a la esposa, mantenga paciencia para escucharla, porque ellas obviamente siempre van a hablar un poquitico más que nosotros los hombres. Entonces cuando lo haga, escúchela con atención, háblele con calma, no airado, para que no vaya a ser hiriente, y conéctese también con sus actividades, colaboren, formen una unidad en todo lo que se trata.
Entonces, por el momento los dejo con esto. Negra, ¿tienes para aportar algo? Sí, pues quisiera comentar que no hay recetas mágicas para las dificultades de la familia, pero dentro de las maneras en que la carga puede ser más ligera es saberse comunicar. Y además de todos esos valiosos aportes que nos hace Giovanni, quisiera también que tengamos en claro que si hay una dificultad o un disgusto con algún miembro de la familia o con cualquier persona, hay que hacerle saber que el problema es su conducta o la situación y no en sí la persona. O sea, no es... Hay que ser muy claro que es la situación que sucedió y no la persona. No ofenderle o agravar el problema de pronto mostrando rabia o enojo directamente con él o con ella, el hijo, la esposa o quien sea. Bueno, vámonos con una canción interesante, bien interesante. La canción del sí la canta el coro Magnificat. Píldoras de fe. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Salmo 42:6. Píldoras de fe.
Pastoral Familiar de Sevilla. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. Todas las familias, incluso la más aparentemente establecida y feliz, en algún momento de su vida familiar tienen que lidiar con problemas en sus relaciones. Entiendo que un conflicto puede ocurrir cuando los miembros de la familia tienen diferentes opiniones o creencias sobre muchos temas. ¿Cómo se pueden manejar los conflictos familiares desde la comunicación, Giovanni? Por eso es importante comprender que cuando los conflictos se dan, frecuentemente durante este proceso se rompe la comunicación entre los miembros de la familia. Los esfuerzos se deben dirigir a procurar hacerse en el menor daño posible, lo cual les puede generar consecuencias a nivel emocional, a nivel físico. Entonces, es importante manejar de una manera adecuada los conflictos en la familia. Es intentar llegar a soluciones, acuerdos para solucionar el problema. Para que se dé una buena comunicación, hay otros elementos importantes que se deben de tener en cuenta, ya los hemos mencionado durante el programa, y es hablar calmadamente, escucharnos con atención, darle la oportunidad a la otra persona de expresarse y entender lo que la otra persona está queriendo decir o está teniendo de dificultad, cuál es el inconveniente, cuál es el problema. Pero para que se dé esos elementos, hay unos principios, y es la reflexión. Reflexionemos, esto ya nosotros lo hemos visto y lo escuchamos en el programa pasado. Tomémonos el tiempo de reflexionar, de pensar en qué es lo que estamos fallando, en qué es lo que hemos estado aportando quizás para ese inconveniente o ese problema que tenemos a nivel familiar. Tengamos esa voluntariedad, es decir, estemos dispuestos a solucionar el problema, a solucionar los inconvenientes, a que haya buena armonía y que regrese la alegría a nuestro hogar. Hay que ser imparciales y esa neutralidad. Yo ya lo expliqué hace un ratico con un ejemplo de entre la mamá y el hijo. Entonces yo creo que fue muy claro, hay que ser siempre imparcial, hay que tener neutralidad. Si el dado caso que el inconveniente requiere del aporte del papá o de la mamá, porque el problema fue entre el papá y el hijo, un ejemplo, necesitamos que la mamá sea la intermediadora, ella tiene que ser neutral e imparcial ante la situación. Saber escuchar a las dos partes, primero que todo, para que se haya un manejo de conflictos. Escuchar, en dado caso, primero al hijo, que es el que quizás de pronto es el que está causando el inconveniente, ¿sí? Darle el momento de que él explique el por qué tuvo ese comportamiento. Y después darle la oportunidad al papá por qué está en desacuerdo o por qué reaccionó de tal manera. Para de esa manera tratar de encontrar soluciones y hallar la causa, el motivo por la cual se presenta la dificultad. Tener ese deseo de colaborar, si ella va a tener ese deseo de aportar, de colaborar, que también sea neutral, que sea con esa voluntariedad. Las partes a las que se tienen que llegar a acuerdos, por lo que la colaboración es importante entre todos. Y otro elemento, otro principio, discúlpeme, es la confidencialidad. Entonces, para poder tener esa conversación y esa solución de conflictos, tenemos que hallar el momento y el lugar indicado. Si el problema se presentó en la calle, un ejemplo, entonces no significa que vamos pues a sentarnos ahí a hablar y a que todo el mundo se dé cuenta qué es lo que está sucediendo. No, tenemos que esperar a que lleguemos a nuestra casa, esperemos a que todos estemos calmados, no estemos airados, y ahí sí buscamos el tiempo para podernos escuchar de los unos a los otros y tratar de hallar soluciones. Y esa confidencialidad, que si se habló entre tres, sea entre tres y no entre 7 o 5 o 8 que son los miembros de la familia. No sé si de pronto mi compañera Martica o mi compañero Martín les quiera aportar algo más a este tema.
Sí, Giovanni, yo quiero comentar que también es necesaria la búsqueda de la delicadeza en el amor, estar atento a ese mundo interior, a los sentimientos de la persona. Y eso también implica lo que hemos mencionado antes, el lenguaje, que no solo el verbal, no es solamente las palabras, las inflexiones de la voz, también es el tono, el tonito, yo sé que nos está sonando por allá. Y además el lenguaje no verbal, la comunicación no verbal, que es el contacto visual, la expresión, los gestos de nuestra cara, los movimientos de los brazos, de las manos y la postura o la distancia del cuerpo. También es muy importante que tengamos presente que siempre hay que cultivar el amor, no basta con quererse, hay que decirlo. Porque no olvidemos que con la parte verbal decimos todo lo que nosotros pensamos, y con la parte no verbal, es decir, con nuestros gestos, nuestros movimientos, estamos expresando nuestros sentimientos. Una cosa podemos estar nosotros diciendo, pero con nuestros gestos, con nuestra mirada, podemos estar indicando otra situación. Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube, Pastoral Familiar Centro Sevilla. Es importante entender que comunicándome edifico mi familia. Durante todo el programa nos hemos enfocado en entender y explicar que la comunicación es parte esencial en una familia sana y equilibrada. Pero existe algo más allá. Debemos llegar a algo más profundo. Debemos llegar a edificar familia. Y la comunicación es parte importante en la edificación de nuestra familia, de mi familia. Una familia positiva, con principios cristianos, verdaderamente nos lleva a ser plenamente felices en nuestra vida familiar. Sabemos que tenemos y seguiremos teniendo dificultades de todo tipo, pero si Dios se encuentra en el centro de nuestra familia, es seguro que tendremos la fortaleza para enfrentar lo que se venga. Todo pasa, todo será llevadero en la fortaleza que Dios nos concede. Esta fortaleza es sin medida, pero es importante darle un sí a nuestro Señor, colocarlo en el centro de nuestra familia. Como les decía, la comunicación es parte fundamental en la edificación familiar. Dentro de los aspectos claves para edificar nuestra familia está el comunicar o el transmitir a nuestra familia las enseñanzas de Cristo, que están ahí en el manual que nos dejó Dios aquí en la tierra para comunicarse con nosotros. A través de la Biblia se comunica con nosotros, la Sagrada Biblia. Hablemos de 7, el número de la perfección. Podrán existir más tips, pero llamemos 7. El primero, para edificar familia. Como primera medida, se debe construir la vida en familia con un fundamento firme. Jesús es el fundamento. Y dice la primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Segundo tips para edificar familia: no albergar ira en el corazón. Y esto la Biblia nos lo dice en Efesios 4:26-27, que dice así: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Este versículo nos enseña que el Señor también espera que aprendamos a controlar nuestra ira para que ésta sea adecuada y no nos lleve a pecar, y sí que menos contra nuestra familia. Tercer tips: amar aún al enemigo. Si amamos a nuestros enemigos, díganme cómo no amaremos a nuestra familia. Cuarto, orar siempre.
rezar, comunicarse con Dios a través de esta forma. Él está dispuesto a escuchar y siempre. Quinta, evitar el afán y la ansiedad. Paciencia se muestra como parte del fruto del Espíritu. El amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y dominio de sí mismo son tales cosas en las que no hay ley. Sexto, evita el juzgar a otros ligeramente. Séptimo, cuidar lo que ves. Por ejemplo, no es dejar de ver películas, pues lo malo no está en hacerlo, sino más bien en qué clase de película estoy concentrado o estoy viendo. La Sagrada Escritura contribuye a través de sus escritos y nos enseña a cómo edificar mi familia. Amar a Dios, Marcos 12, 29-30, es darle a Dios el primer lugar en mi familia, es llevar a mi familia a vivir conforme a su palabra. Amar a los demás, Marcos también 12:31. Aquí, amar a los demás, Marcos 12:31, nos habla al respecto. Valorar a mi familia cuando aún tenga vida, no esperar hasta morir para decirle cuánto los amamos. Amarme a mí mismo, en el mismo Marcos 12:31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esto nos dice, nos comunica la Escritura. Un fundamento firme es poner en la mesa qué se desea, roca o arena. ¿Qué significa esto? En Lucas 6, 46-49, Jesús describe dos maneras de construir: o encima de la arena, un fundamento inestable, o encima de la roca, un fundamento estable. Mucha gente, incluidos muchos cristianos, están construyendo su vida encima de fundamentos inestables, tales como el materialismo, ambición, deportes, educación, filosofía, tradiciones del hombre, sabiduría humana, etc. El único fundamento estable de roca sólida es el Señor Jesucristo, que es la palabra viva, la verdad, la Biblia, la comunicación de Dios con nosotros. De este pasaje en Lucas podemos notar los siguientes puntos. La familia debe participar activamente en la vida y misión de la iglesia. Así como se construye un edificio, así se levanta una familia, con ladrillos de comunicación que son los valores. Y estos se transmiten plenamente desde el ejemplo. Por eso es muy importante que todo lo que expresemos sea para edificar, para construir, dando siempre valor a la persona. Y aprovecho para promover un valioso espacio que ofrecemos en la Pastoral Familiar de Sevilla, un encuentro mensual para padres de familia que responde precisamente a ese llamado: edifiquemos familia. ¿Sabías que en la Pastoral Familiar de Sevilla puedes solicitar consejería espiritual, orientación en métodos de planificación familiar natural, preparación para el sacramento del matrimonio, catequesis para mayores de 21 años en los sacramentos de iniciación cristiana, crecimiento espiritual para niños entre 6 y 12 años, apoyo profesional a parejas y padres de familia? Visítenos en la Escuela de las Marianitas lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, o comuníquese con nosotros a través del 317-500-0300 o al correo electrónico pastoralfamiliarcentrosevilla@gmail.com. Hemos llegado al final del programa Somos Familia de Dios. Los esperamos dentro de 8 días a las 12 del mediodía por Caracol Radio 1530 AM. Muchos agradecimientos a Giovanni. Gracias a ustedes por permitirme llegar a sus hogares y llevar un mensaje y una palabra de nuestro Señor Jesucristo. David, muchas gracias. Martín, muchas gracias a todo el equipo de trabajo de la mesa y especialmente a todos nuestros oyentes que a esta hora están conectados con el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla.
Marta Lucía. Muchas gracias a todos por regalarse este espacio con nosotros y los invitamos a volverse a conectar dentro de 8 días y también a seguirnos en el canal de YouTube. Carlos Andrés, muchos agradecimientos por este valioso trabajo. Igualmente a ustedes, compañeros, Martín, a Martica, a Giovanni, a David y a todos los oyentes de Caracol Radio. Y nos dejamos con la oración final. Beatriz Osorio nos la regala. Bienvenida, Beatriz. En esta tarde quiero que le demos una oración al cielo, a nuestro Señor Jesús, para pedir por nuestra Colombia. Señor Jesús, tú nos dijiste, mi paz les dejo, mi paz les doy. Mira con misericordia a Colombia, herida por la injusticia y por la violencia, dividida por enemistades y desigualdades, pero con vivo anhelo de un mañana mejor. Haz que acojamos la paz que nos das. Señor Jesús, dijiste que eres el camino, la verdad y la vida, conción de los odios y rencores, la reconciliación de todos los hermanos, que cesen tantas expresiones de violencia y se respete la vida. Que progrese y se consolide el diálogo para lograr la convivencia pacífica, que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Señor Jesús, tú nos dijiste que somos sal de la tierra y luz del mundo. Suscita en todas las responsabilidades y compromiso para asumir la tarea de construir juntos un país que sea casa y patria para todos. Virgen María, Reina de la Paz, acompaña con tu amor y protección al pueblo colombiano. Amén.